Hi, okay, so today's topic, the first topic of today el primer tema de hoy es el verb to do, que básicamente se puede traducir como hacer. Ok, but it's not that easy. No es tan sencillo como eso, ok. Lo primero que podemos hablar del verbo to do, en una forma general, es que tiene diferentes formas de ser usado. It has different ways to be used. ¿Ok? Porque de repente se traduce como hacer, pero también tiene otra forma en la que no es hacer, ¿ok? Pero ya voy a estar explicando eso para que se entienda mejor a lo largo de la clase. Ok, first. Lo primero y lo más sencillo del verbo to do is its conjugation. Sabemos que la conjugación de un verbo es ¿qué? La forma, the way that verb changes according to the tense, la forma en la que se cambia dependiendo de el tense, tiempo verbal. Ok, anotar en su glossary o dictionary, whatever, en tense, ok, tiempo verbal. Ok, wait. Ajá. Entonces, the conjugation. Por supuesto, aquí estamos en presente, present, porque todos estos lo más básico cuando se aprende inglés es lo que es el verbo to do y el verbo to be en present, in present. El verbo to be ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, first we have to take into account is the personal pronouns. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los personal pronouns. I, siempre en capital letter, siempre en mayúscula cuando se escribe, nunca en minúscula. You, we, they, and on the other side we have he, she, and it. ¿Por qué hago esta división? Porque sabemos, y como fue explicado en clases anteriores, que tenemos first person, second person, and third person, ¿ok? Lo de primera persona y segunda no es tan necesario que lo tengan tanto en cuenta, pero lo que es tercera persona en singular sí, porque como les expliqué, la tercera persona en singular siempre la vamos a ver recurrentemente a lo largo del aprendizaje del idioma. Siempre la conjugación de algunos verbos va a depender de la tercera persona en singular y el resto de los verbos. Okay, so that's the reason why you have to memorize it. Okay, so cuando hablamos de I, you, we, they, usamos el you, más nada. Okay, por ejemplo, I do, you do, we do, they do. Yo hago, tú haces, o ustedes hacen, nosotros hacemos, ellos o ellas hacen, ¿ok? Pero cuando hablamos de third person singular, el verbo do va a cambiar a does, ¿ok? Que se escribe así, does. ¿Por qué? Porque se le está agregando esta E y esta S, ¿ok? Does. No es does, no es does, no, es does, the pronunciation, ¿ok? Entonces, he does, she does, it does. Ella hace, she does, él hace, o eso, o esa hace. Example, I do my homework. Okay? She does my homework. Yo hago mi tarea o ella hace mi tarea, ¿ok? Ella me está haciendo mi tarea, ella hace mi tarea. Ok, entonces esto es lo más básico del saber del verbo to do. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de que tiene diferentes formas de ser usado, different ways to be used. Ok, antes de abordar esa parte, before taking a look at it, we have different types of verbs in English. Okay, we have main verbs, and auxiliary verbs. Tenemos verbos auxiliares, diferentes tipos de verbos. Tenemos los verbos auxiliares y los verbos modales, ¿ok? Tenemos un tercer grupo, pero no lo estaremos abordando hoy, puesto que no queremos que se complique mucho, right? Okay, so main verbs. Los main verbs basically are actions, any action. Son cualquier acción, like for example, to dance, to drink, to walk, right? Como bailar, beber, caminar, ¿verdad? Son acciones
un tip que sí quiero que se aprendan, a tip that I want you to memorize, is when you put a verb with to, is it dictionary form. Cuando pones un verbo con el to, estamos poniendo forma diccionario, ¿ok? To dance es forma diccionario. To drink, to walk, etc. Forma diccionario es el verbo sin conjugar. Ok, chévere. Cuando lo ponemos de esta manera, por ejemplo, dance, walk, es forma base, ¿ok? Sin el to, pero es forma base. Dictionary form and base form. ¿Okay? Esto es importante cuando estemos estudiando lo que son las structures, ¿ok? Ok, and the auxiliary verbs. Los verbos auxiliares son 3. Ni más ni menos, ¿ok? To do, to be, and to have. El to be ya lo vimos. Ok, en este caso me equivoqué, no es to hace, es to have, ok. Wait, to do, to be, to have. Ok, esos son los verbos auxiliares. ¿Qué sucede con los verbos auxiliares y cuál es la diferencia de los main verbs? Esto pueden ser main verbs o normal verbs. También se les llama normal verbs, verbos normales. Normal. Verbos principales o verbos normales. Los verbos auxiliares, y como su nombre lo indican, auxilian. Es decir, que con ellos se le puede añadir un extra meaning to a sentence. Ellos le añaden un significado extra a la frase y ellos ayudan a complementar el significado de una frase, ¿ok? De una sentence. Ese significado quizás puede ser gramatical o puede ser de una acción. Pero lo más importante es que ellos tienen un complemento gramatical. Grammatical. Como gramatical, siempre el significado que se les añade, aunque ellos sean una acción en una frase, siempre hay que tomar en cuenta la parte gramatical, ¿ok? Digo porque pueden ser acciones o puede que no, como pasa con el verbo to do. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok, entonces, ¿qué sucede con los auxiliary verbs? Los auxiliary verbs, que son el to do, to be, to have, pueden ser usados como normal verbs o main verbs o como auxiliary verbs. Pongo un ejemplo. Yo puedo decir, vamos a agarrar el verbo to be como ejemplo. Yo puedo decir, I like to, okay, wait, I like to be a teacher. O, are you a teacher? Ok. Entonces aquí tenemos la primera, lo que dice, I like to be a teacher, es una frase que está usando el verbo to be como un verbo main verb, como un main verb. Si podemos ver aquí, podemos notar aquí que cuando lo usamos como main verb, está en así, o sea, está sin conjugar, está to be. Puede ser to be o dependiendo del caso también podría ser en su forma base que es be. ¿Ok? To be o be. Estamos ahí, lo sabemos que estamos usando como main verb. Pero ahora, imagínense que lo estamos usando de esta manera para preguntar. Are you a teacher? En este caso, el verbo to be, y aparte de que está siendo conjugado, está siendo usado como auxiliary verb. ¿Por qué como auxiliary verb? Porque en este caso el verbo to be lo que está cumpliendo la función es de preguntar, ¿verdad? Está cumpliendo la función no solamente de decir eres, que en este caso es eres un profesor, no es nada más eso, sino de cumplir la función de interrogative, de convertir la frase en interrogativa, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas de los verbos auxiliares que cuando se usan tienen or they have the capacity to make a sentence interrogative or negative. Esa es la cosa que pueden hacer que una frase sea negativa o interrogativa, ¿ok? Vamos a ponerlo por aquí.
Ok. Ahí se entiende, ¿ok? Entonces, esa es la forma de diferenciar los main verbs y a los auxiliary verbs. Vamos a poner otro ejemplo con el verbo to do, to be. Tenemos my father, enjoys to be a dancer. Your father isn't a dancer. Ok, en este caso, my father enjoys to be a dancer. En este caso podemos ver the use of the verb to be like a main verb, como un verbo normal, to be. Mi papá disfruta ser un bailarín, dancer. Ahora, si yo digo, your father isn't a dancer, tu papá no es un dancer, eh, estamos diciendo tu papá no es. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los auxiliary verbs son bien importantes en las frases? Porque sin este is, aquí, sin este isn't, no podemos negar y tú no puedes decir, por ejemplo, your father your father not a dancer. Estaría incompleto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando está un verbo auxiliar en una frase, es necesario que ese verbo auxiliar esté, porque si no, la frase va a estar incompleta o está informal dicha, ¿ok? ¿A qué me refiero yo con que puede ser que esté en informal? Porque, por ejemplo, si tú dices, are you a teacher? Si dices, you a teacher, esto pues es válido, en el inglés es válido, pero estás en un contexto muy informal, ¿ok? Entonces, gramaticalmente correcto es are. Are you a teacher? Y sobre todo, lo puedes decir you a teacher, puedes omitir el are si lo estás diciendo, pero si lo estás escribiendo, es preferiblemente poner el are, ¿ok? Entonces, la cuestión es básicamente eso. Verbos auxiliares auxilian a una frase a completar el significado gramatical. Los verbos normales simplemente son acciones comunes que no tienen nada que ver con la parte gramatical, pero también se conjugan, por supuesto. Ok, espero que se haya entendido. And basically now we have the different uses of the verb to do. Uses. Porque el verbo to do se puede usar, as I told you, como te dije, como un main verb o como un auxiliary one, como un verbo o main. Ok, entonces, ¿qué sucede? Cuando es un verbo, main verb significa hacer, se puede traducir como hacer. Y eso, what I explained you before, lo que te expliqué hace rato. I do, she does, etcétera, etcétera. Yo hago, ella hace, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero cuando es verbo auxiliar, it doesn't have a traduction. No tiene una traducción como verbo auxiliar. El do no significa hacer. No tiene una traducción. Entonces, voy a poner unos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, si yo digo, I don't have a shirt. I don't have a shirt. Yo no tengo una camisa. Or I don't eat that. Yo no como eso. Or do you eat that? ¿Tú comes eso? Ok, en este caso el verbo do no está teniendo una traducción literal, solamente está ayudando a negar en la frase, ok? I don't have a shirt. I don't eat that. Yo no tengo una camisa, yo no como eso. Y en este caso, en la tercera sentence, la única función que está cumpliendo es como interrogar, pero realmente no tiene una traducción literal, ¿ok? La traducción sería, ¿tú comes eso? Pero el do no tiene, el do lo que está haciendo ahí es este signo de interrogación, más nada, ¿ok? Y es un poco diferente del verbo to be, porque los dos son auxiliares, pero el to be significa ser o estar.
en cualquier, si se usa como verbo auxiliar o se usa como verbo modal, siempre es ser o estar. Pero en este caso el you, sí de verdad que en este caso no tiene ninguna traducción. Espero se haya entendido, ¿ok? ¿Qué sucede? What happens here? Ok, voy a poner otro ejemplo para que se pueda apreciar la diferencia, ¿ok? Del main verb en auxiliary verb. I don't do my homework. Aquí se puede apreciar perfectly, we can appreciate perfectly the different uses of this, right? We have here, I don't do my homework. Lo voy a poner aquí más arribita. I don't do my homework. Estamos usando el mismo verbo, the same verb, in two different ways. Como verbo auxiliar, I don't, y como verbo main verb, como un verbo principal o verbo normal, do my homework. Yo no hago mi tarea. Or, do you do your homework? ¿Tú haces tu tarea? ¿Ok? Ok. ¿Qué sucede con the form de auxiliary verb? Cuando lo usamos como verbo auxiliar, qué es lo que está sucediendo ahí? Que estamos usando el verbo en simple present, en el tiempo verbal simple present, ¿ok? Hay diferentes tipos de presente en inglés. Presente progresivo, presente simple, que es este. We are not going to go so deep in the simple present. No vamos a ir muy profundo, no vamos a profundizar mucho en esto porque como es la extenso, ya se irá viendo en temas posteriores, más adelante. Pero por ahora lo único que me interesa que sepas es el uso del simple present y algo de sus estructuras. ¿Okay? The simple present is for general truth, usual action and permanent states. Para verdades generales, como por ejemplo, el hielo flota, o en este caso, water freezes at 0 degrees. The earth revolves around the sun. El agua se congela en temperatura cero. La tierra gira alrededor del sol. ¿Ok? Usual actions or habits or regular actions, ¿verdad? Acciones usuales, hábitos o regular actions, acciones regulares. Por ejemplo, he cooks breakfast. Él cocina desayuno o su desayuno todos los días, todas las semanas, todos los meses, ¿ok? He drinks tea at breakfast. Él bebe té at breakfast, en el desayuno. Es decir, que él siempre bebe té, etc. Permanent stays. Cuando hablamos de situaciones permanentes, son situaciones que estás haciendo ahorita y las seguirás haciendo por el resto de tu vida, for the rest of your life, or for long periods of time, como largos periodos de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, I live in Germany, yo vivo en Germany, right? Or I live in Venezuela, yo vivo en Venezuela. Ok. Otro uso también puede ser for emotions. I love her, I am hungry. Yo la amo, estoy hambriento, ¿ok? Hambriento. Aquí tenemos algo de su estructura, tenemos el sujeto, el verbo y el complement. Por ejemplo, I play with my cousin. Sujeto, I play, verbo, with my cousin. El verbo siempre without the to. En este caso, el verbo está en su forma base, no en su forma de diccionario, porque forma de diccionario es con to. The thing changes or begins to be a little complicated, empieza a ser un poco complicada porque los verbos cambian un poco dependiendo de si es tercera persona o si es los demás personal pronouns, porque tienen ciertas reglas gramaticales, ¿no? Entonces le agrega es, ies, esto es lo que se va aquí complicando un poco la cosa. Por eso es que no vamos a profundizar. Hasta ahora, lo que a mí me interesa que tú sepas es que en presente simple, cuando negamos, ya sabemos que se le agrega el ¿qué? El you. En el mismo ejemplo de la frase de arriba, I play with my cousin. Mira aquí, I do not play with my cousin. Yo no juego con mi cousin. O en el ejemplo de la pregunta, do I speak English? ¿Yo hablo inglés? ¿Ok? Entonces, espero que se haya entendido. Esto es simplemente una introducción al verbo to do. ¿Ok? Cualquier cosa, quedo atento.